Hola gaussianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir en este vídeo el tema de divisibilidad de los números enteros. Entonces, antes de nada, comentaros que os podéis descargar este documento de aquí, leerlo y si tenéis alguna duda ya consultar el vídeo. Lo podéis descargar aquí en mi página, en Tomatema, en el desplegable de apuntes de matemáticas, en el link Álgebra Lineal 1, tema 1, divisibilidad de los números enteros. ¿Vale? Aquí accederéis directamente al documento. Entonces, bueno, ayer o en el vídeo anterior, mejor dicho, vimos un poco conceptos básicos de la divisibilidad entera. Vimos el teorema de la división entera, comentamos que ya está demostrado, os puse un link en el comentario del vídeo que os llevaba directamente a la demostración del teorema. Aunque aquí, bueno, lo tenéis también demostrado aquí. También vimos algunos conceptos básicos, como se escribe que A es múltiplo de B, se escribía de esta forma, que B es divisor de A, se escribía de esta forma. A y B, por supuesto, son números enteros, con B distinto de 0. Vimos un conjunto, el conjunto de los múltiplos de un número entero. Dijimos que este conjunto pues cumple dos propiedades importantes, que es cerrado en la suma y es cerrado en el producto por números enteros. También hablamos de una estructura algebraica, anillo conmutativo, que es una estructura que cumple una serie de requisitos, de propiedades. Y vimos que cuando en los subconjuntos de esta estructura algebraica, cuando cumplen estas dos propiedades, se les llama ideales, ¿vale? Por último, demostramos esta proposición y vamos a hacer uso hoy de ella, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el concepto de mínimo común múltiplo. Bueno, el mínimo común múltiplo ya lo conocéis, os dan una serie de números y el más chiquitito de los múltiplos comunes a todos ellos se le llama mínimo común múltiplo. Así de sencillo. En el colegio ya hallamos unos cuantos mínimos comunes múltiplos, ¿no? Nos daban en el colegio normalmente nos daban dos numeritos y teníamos que hallar el mínimo común múltiplo. Pero el mínimo común múltiplo no tiene por qué ser solamente de dos números, puede ser de más números enteros. Puede ser de una colección de números enteros que va desde a sub 1 hasta sub n. Entonces, fijaros, si construimos este conjunto, el conjunto de todos los múltiplos comunes a sub 1 hasta sub n, pues sería este conjunto de aquí. Fijaros que aquí tenemos el conjunto de todos los múltiplos de a sub 1, intersección el conjunto de todos los múltiplos de a sub 2, intersección el conjunto de todos los múltiplos a sub 3 y así hasta llegar a intersección el conjunto de todos los múltiplos a sub n. Entonces, es obvio que todos los elementos que están aquí son múltiplos comunes de estos elementos, de estos enteros, de los enteros que van desde a sub 1 hasta sub n. ¿Vale? Este conjunto es obvio que es un subconjunto de los números enteros. Y también es obvio que es cerrado en la suma y en el producto por números enteros. ¿Vale? Entonces, por lo que demostramos en el teorema anterior, en la proposición anterior, perdón, 1.2, sabemos que va a existir un elemento que va a pertenecer a este conjunto, al conjunto de todos los múltiplos comunes a estos elementos de aquí, y tal que el conjunto de los múltiplos de m va a ser igual al conjunto de los múltiplos de a sub 1, intersección el conjunto de los múltiplos a sub 2 y así hasta intersección el conjunto de los múltiplos a sub n. ¿Vale? Así tenemos dos propiedades que cumple m. Por una parte, m es obvio que es múltiplo común de todos estos números, porque este conjunto de aquí es igual al conjunto de los múltiplos de m. Por tanto, m es múltiplo de a sub 1, de a sub 2 y así hasta a sub n. ¿Vale? Y por otro lado, cualquier otro múltiplo común de a sub 1 hasta a sub n es también múltiplo de m. ¿Vale? Eso es por esta igualdad aquí también, porque tenemos que el conjunto de los múltiplos de m es igual al conjunto, ¿vale? Entonces, todos los múltiplos de a sub 1 a sub 2, a sub 3, hasta a sub n también van a ser múltiplos de m. Por tanto, tenemos que m es el mínimo común múltiplo de los enteros que van desde a sub 1 hasta sub n, y a eso se le designa de esta forma. ¿Vale? Esto de aquí, lo que acabamos de hacer, no es otra cosa que describir el mínimo común múltiplo a través de teoría elemental de conjuntos. ¿Vale? Lo único que hemos hecho es
operar los conjuntos con el operador intersección de conjuntos. ¿Vale? Hemos operado todos los conjuntos múltiplos con este operador y hemos hallado el conjunto de los múltiplos de un número m, ¿vale? Y este m es el mínimo común múltiplo de esos elementos, de los enteros que van desde a sub 1 hasta sub n. ¿Vale? En la siguiente diapositiva tenemos el máximo común divisor y vamos a hacer lo mismo, vamos a hallar lo que es el máximo común divisor a través de teoría elemental de conjuntos. ¿Vale? Entonces, dados unos enteros que van desde a sub 1 hasta a sub n, construimos este conjunto de aquí. Este conjunto, bueno, esta estructura de aquí os debe ya sonar un poquito de bachillerato, de lo que era una combinación lineal. En bachillerato vimos combinaciones lineales de vectores, ¿verdad? Cuando empezamos con el tema de los vectores, con geometría, pues se tiene que empezar con lo que es una combinación lineal, lo que es una base de un espacio vectorial, etc. Entonces, esto de aquí, pues sería una combinación lineal, pero no de vectores, sino de números enteros, ¿vale? De los números enteros que van desde a sub 1 hasta sub n. Y además es una combinación lineal entera, porque todos los coeficientes que van desde c sub 1 hasta c sub n pertenecen al conjunto de los números enteros. Entonces, en este conjunto I lo que vamos a tener es cualquier suma de múltiplos de los elementos que van desde a sub 1 hasta a sub n. Fijaros que a sub 1 por c sub 1 con c sub 1 entero es un múltiplo de a sub 1, ¿verdad? A sub 2 por c sub 2 entero es otro múltiplo de a sub 2. Y así hasta a sub n por c sub n es un múltiplo de a sub n. Por tanto, en este conjunto va a haber cualquier suma de múltiplos de los elementos que van desde a sub 1 hasta a sub n, de los números enteros que van desde a sub 1 hasta sub n. ¿Vale? A este conjunto también lo podemos designar de esta forma de aquí. Esto de aquí no lo confundáis con un vector. Esto es un conjunto, ¿vale? El conjunto de la suma de cualquier suma de los múltiplos que van desde a sub 1 hasta a sub n. Entonces, por 1.2 tenemos que por la proposición 1.2 tenemos que va a existir un elemento D perteneciente a este conjunto, tal que el conjunto de los múltiplos de D va a ser igual al conjunto, ¿vale? ¿Por qué? Vale, porque por una parte es obvio que este conjunto de aquí es un subconjunto de números enteros. Fijaros que cualquier suma de los múltiplos de los números enteros que van desde a sub 1 hasta sub n es un número entero, ¿verdad? Por tanto, este conjunto de aquí es un subconjunto de números enteros. Y también fijaros que es cerrado en la suma y en el producto por números enteros, ¿vale? Podéis dar si no lo entendéis muy bien esto, podéis, por ejemplo, coger dos elementos genéricos de este conjunto. Un elemento genérico de este conjunto sería este, a sub 1 por c sub 1 más puntos suspensivos más a sub n por c sub n. Y otro elemento genérico sería a sub 1 por c' sub 1 más puntos suspensivos más a sub n por c' sub n. Si los sumamos, vamos a ver que obtenemos otro elemento que es una suma de múltiplos de los elementos que van desde a sub 1 hasta sub n. Por tanto, es cerrado en la suma. Y de la misma forma, podéis también, a través de un elemento genérico y un número entero k, ¿vale? Podéis verificar que también es cerrado en el producto por números enteros. No es muy difícil de ver esto. Bueno, por tanto, por la proposición 1,2, tenemos que existe un elemento D perteneciente al conjunto, tal que el conjunto de los múltiplos de D es igual a este conjunto. Ahora D va a cumplir dos propiedades. Por una parte, D va a ser divisor común de todos de a sub 1 hasta sub n, ¿vale? Pues fijaros, cualquiera de estos elementos de aquí pertenece al conjunto, ¿vale? Cualquier elemento aislado, a sub 1, a sub 2, a sub 3, pertenece al conjunto. Por ejemplo, a sub i, ¿vale? Con i igual desde 1 hasta n, tenemos que se puede expresar como una combinación lineal entera de los elementos que van desde a sub 1 hasta sub n. Por ejemplo, a sub i es igual a sub 1 por 0, más a sub 2 por 0, puntos suspensivos, más a sub i por 1, más a sub i más 1 por 0, puntos suspensivos, más a sub n por 0, ¿vale? Y
Por tanto, como es una combinación A sub i, se puede expresar como una combinación lineal entera de los elementos que van desde A sub 1 hasta A sub n, entonces pertenece al conjunto I, que es igual al conjunto de los múltiplos de D. No, por tanto, si A sub i pertenece al conjunto de los múltiplos de D, eso quiere decir que A sub i es múltiplo de D, y si A sub i es múltiplo de D, eso quiere decir que D divide A sub i. Y por tanto tenemos que D es divisor común de todos los números enteros que van desde A sub 1 hasta A sub n. Además tenemos que si hay otro divisor común, que lo va a haber seguramente, o no, podría no haberlo, otro divisor común de los elementos que van desde A sub 1 hasta A sub n, entonces este elemento D', este divisor común D', también va a dividir a D, ¿vale? Fijaros, si D' divide a todos estos elementos de aquí, ¿vale? Esto es cierto por hipótesis, porque hemos dicho que existe un D' divisor común de los elementos que van desde A sub 1 hasta A sub n, entonces D' divide a todos estos elementos, entonces tenemos que todos estos de aquí son múltiplos de D', ¿verdad? Y por tanto, todos estos elementos de aquí pertenecen al conjunto de los múltiplos de D', ¿vale? Aquí, bueno, donde ya hemos visto que D' es cerrado en la suma y en producto por números enteros. Es un conjunto de múltiplos D', por tanto, es cerrado en la suma y en el producto por números enteros. Perdón que me estoy atragantando. Así tenemos que el conjunto de los múltiplos D, que es igual a este conjunto I, que es igual a este conjunto de aquí, ¿verdad? A este conjunto de aquí, va a estar contenido dentro del conjunto de los múltiplos de D'. Parece un poco lío, ¿vale? Parece que es difícil de entender, pero no, la verdad es que no lo es tanto. D' es múltiplo de todos estos números de aquí. No, perdón, todos estos números de aquí, desde A sub 1 hasta A sub n, son múltiplos de D'. Por tanto, estos de aquí pertenecen a D', ¿vale? Y D' es cerrado en la suma y en el producto por números enteros, ¿vale? Entonces, cualquier combinación lineal de estos elementos, cualquier combinación lineal entera de estos elementos pertenece a D'. Pero es que cualquier combinación lineal de estos elementos es la propiedad que tienen que cumplir un elemento para pertenecer al conjunto I. Por tanto, tenemos que este conjunto de aquí está dentro, ¿vale? Bueno, está contenido dentro del conjunto de los múltiplos de D'. Así tenemos que D' tiene, por tanto, que ser divisor de D, ¿vale? De esta forma, tenemos que D es el máximo común divisor de los elementos de los números enteros que van desde A sub 1 hasta A sub n. Esto se especifica de esta forma. Por último, bueno, en rojo se me ha olvidado comentar aquí algunas cosas. Si m es el mínimo común múltiplo de los elementos que van desde A sub 1 hasta A sub n, entonces menos m también es mínimo común múltiplo de estos elementos, ¿vale? No importa el signo. Lo mismo sucede aquí. Si D es el máximo común divisor de estos elementos, de los elementos que van desde A sub 1 hasta A sub n, entonces menos D también es máximo común divisor de estos elementos, ¿vale? Por último, fijaros, aquí tenéis la identidad de Bezout de lo que acabamos de comentar, ¿vale? Por lo que acabamos de deducir, tenemos que si D es el máximo común divisor de una colección de elementos que van desde A sub 1 hasta A sub n, entonces se tiene que D es una combinación lineal entera de los elementos que van desde A sub 1 hasta A sub n. Eso es lo que dice la identidad de Bezout. Y bueno, con esto pues doy por finalizado este vídeo. En el siguiente hablaremos del teorema del algoritmo de Euclides, perdón. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.